mercado. Queríamos último poder probar un poco el audio para saber que las personas que se ven conectadas tengan retorno de sonido. La otra forma, por favor, es que nos escriban al chat si tienen retorno. Los externos son los que no, ni Japón, ni Julián, ni Nancy. Pero ellos ahí tienen el bloqueado el mercado. Lo tienen bloqueado, ¿no es cierto? Ellos no saben cómo desbloquearlo. No, sí, a él les da la opción. Nancy, buenas tardes. Te hemos abierto el audio para que nos confirme el retorno, por favor. Ok, buenas tardes. Sí los escucho. Gracias, Nancy, muy amable. Ok. Bueno, bienvenidos. Ahora sí damos entonces formalmente inicio a la charla sobre la póliza de trayectos. Queremos en principio darles una información general acerca de la procedencia de este producto, de dónde surge la necesidad de diseñar un producto que permitiera a la cadena de suministro el generar una opción adicional de cobertura. Para todos los que en el medio asegurador hablamos, hay unos términos que se denominan coexistencia. Uno de ellos es cuando un bien es asegurado 2 o más veces en su forma íntegra. Para el caso de la mercancía, la coexistencia aplica, dado cuenta que en el medio asegurador los diferentes protagonistas de la cadena de suministro, como acá lo podemos observar en esta diapositiva, las empresas que manufacturan bienes, pues ellos los aseguran a través de sus pólizas de transporte de mercancías. Cuando transfieren la responsabilidad a una cadena logística, dígase transporte, movilización, almacenamiento, esa delegación o transferencia de responsabilidades, las personas que las asumen o los entes que las asumen también vuelven a tomar un seguro como tal de carga. Y en la misma dimensión de la mercancía, es decir, bajo los mismos valores asegurados y con coberturas similares. Entonces, para que quede claro el concepto acerca de si en la cadena de suministro existe una multiplicidad de seguros sobre un mismo bien, sí existe. Que quede claro que esa situación se está presentando en transporte, pero como bien saben, para todos los expertos en seguros, incluso para los que en el tema de seguros no tienen mucho conocimiento, los seguros son de protección patrimonial, por tanto no son productos para que las personas se lucren o se beneficien del mismo. Realmente lo que se debe percibir es una compensación económica con respecto a una pérdida sucedida. Bueno, y si existen varios seguros sobre un mismo bien, entonces, ¿cómo podemos evitar o controlar que las personas no se beneficien de manera adicional sobre una pérdida? Digamos que bajo un ejemplo muy sencillo, vida. Cuando uno toma un seguro de vida, está tomando un seguro de vida, diga usted, porque lo quiere comprar a una suma X. Cuando adquieres un préstamo de vivienda, el banco te vende otro seguro de vida, que es el denominado deudores. Sacas una tarjeta de crédito y el banco de la tarjeta te otorga, a veces dicen supuestamente gratis, una póliza de vida. Y así sucesivamente, uno puede tener 3, 4, 5, N pólizas de vida, cada una con unas coberturas claramente definidas. Pero ¿y ahí cómo aplica la coexistencia? Si finalmente a la persona que están asegurando es a la persona que toma el crédito y demás, a estas mismas personas, y al existir varios seguros sobre una misma persona, pregunto, para los que no sepan, digamos, o para los que sepan, perdón, si yo puedo o las personas beneficiarias en caso de la ausencia de la persona asegurada pudieran cobrar 2 o más veces ese seguro. En vida, esa coexistencia aplica y se puede recibir una compensación económica por parte de los beneficiarios para todas y cada una de las pólizas coexistentes. Que quede claro, en vida. Pero en seguros patrimoniales, como lo es la carga, esa pretensión económica de obtener 2 o más indemnizaciones sobre un mismo bien realmente no se va a poder dar. Un principio del término de carga como tal del seguro de carga es no lucrar, de manera que no hay que generar un beneficio adicional a la pérdida normal del producto.
En consecuencia, ¿qué pasa cuando un generador que asegura su mercancía, un transportador que asegura la mercancía de su cliente para transportarla, un almacenador o bodega que asegura la mercancía de sus clientes por en caso de que le pase un incendio tenga cómo compensarles económicamente? Ahí como si llegase a suceder un mismo siniestro, ¿por qué, digamos, el generador no cobre la suya, el transportador también cobre y el almacenador también cobre? Bajo un ejercicio que se denomina subrogación, es que se controla esta coexistencia. Entonces, lo que ha procurado el medio asegurador es que todos y cada uno de los responsables en la cadena de suministro se asegure por su propia responsabilidad. Qué pena que suene redundante. El generador asegura sus bienes y puede cobrar a su propia aseguradora. ¿Qué pasa si el siniestro le sucede a un transportador? La empresa de transporte, como suscribe un contrato de transporte de mercancías con el generador, ellos pueden cobrarle a su póliza. Pero ¿qué pasa? El generador cobra su seguro y vía subrogación la aseguradora, que quede claro, los procesos de subrogación son con aseguradoras, la aseguradora del generador se va a repetir o subrogar contra el verdadero responsable. Entonces, la empresa de transporte de mercancías, al momento en que haya ese proceso de subrogación, les digo, ya, yo ya le pagué a mi cliente esta plata, usted por favor págueme. La empresa de transporte va a decir, bueno, yo para respaldar esta pérdida o esta situación que se me presentó, yo cuento con la póliza contratada con la compañía X y esgrime esa póliza como un respaldo. En consecuencia, la aseguradora del generador se repite contra la aseguradora del transportador. Hasta ahí santo y bueno, y ese ejercicio es muy normal en el medio transportador y en el medio asegurador. Pero ¿qué pasa con el conductor? Los conductores o dueños de los vehículos, hasta hace pocos años, salían indemnes de cualquier responsabilidad. ¿Por qué? Y no de cualquier responsabilidad, sino de responder patrimonialmente por las pérdidas que realmente le sucedían a ellos. En el medio transportador nuestro, las empresas de transporte subcontratan flota tercera para efectos de poder entregar las mercancías, pero muchas de estas transportadoras o transportistas terceros no tienen una responsabilidad directa, tienen una responsabilidad directa, pero no una garantía directa de respuesta patrimonial. Consecuencia, quedan indemnes a veces porque dice uno, bueno, yo le voy a cobrar al conductor que fue el que realmente tuvo la culpa. Y resulta que terminamos sin poder ejercer ninguna acción de cobro porque primero no tienen respaldo económico, el vehículo que transportan o con el que usan es un vehículo que se le debe a la financiera, o si es un conductor que tuvo la culpa dirá, no, pues yo escasamente me gano el jornal diario, ¿de dónde me vas a pagar un siniestro de N millones? Por ello se constituyó y se creó la póliza que hemos denominado de trayectos, que no es otra cosa más sino una coexistencia en cabeza del transportista para que él también responda patrimonialmente por una pérdida sucedida en ejecución del contrato de transporte. ¿Queda claro esto hasta el momento? Entonces, ¿qué es una póliza de trayectos? Es una póliza que otorga coberturas a los riesgos a los que están expuestos los transportistas. Y aquí hay una aclaración, propietarios y o conductores de vehículos de carga. De manera que el hecho de que sea solamente el conductor no exime al propietario del vehículo de la responsabilidad que su conductor haya tenido en un siniestro. En consecuencia, el propietario y conductor se consideran una misma persona, y más cuando coincide la misma, ¿no? Pero para el caso particular, que quede claro que la responsabilidad de un conductor frente a la mercancía que está transportando es solidaria para con el propietario. Que quede claro eso, queda claro un principio de solidaridad. Y existe otro principio de solidaridad. ¿Cuál es? Que la empresa de transportes como tal delega en un transportista particular el tránsito o el transporte de una mercancía y también a él se le hace solidariamente responsable sobre la pérdida. ¿Por qué? Porque finalmente subcontrata los servicios de alguien, pero si esa persona no tiene cómo responder, le va a tocar responder a él mismo. Entonces, protege a la empresa de transportes frente a esa solidaridad a la que podría verse expuesta por los riesgos a quienes delega la mercancía. ¿Listo? Ese principio de solidaridad se aplica en toda la cadena de suministro y por tanto, pues ninguno debe ser ajeno a que deba tener o debe tener más bien un seguro que permita controlar ese tipo de eventualidades. Ustedes piensan, de pronto algunos que puedan interlocutar, nos digan que los generadores de carga realmente no necesitan una póliza de transportistas.
para el caso de trayectos? Nosotros pensamos que sí, porque resulta que los generadores a veces tienen flota propia, entre comillas propia, muchas de esas son personas subcontratadas por la entidad que, por decir, el caso del personaje que trabajaba N años y compró un camioncito y entonces el mismo generador le dice, no, pues yo le doy carga y lo mete en su propia póliza, pero resulta que finalmente sería bueno para el generador que ese conductor también tenga un respaldo patrimonial y al generador le pueda resarcir una pérdida. Ahora, los agentes de carga, realmente los agentes de carga trabajan por un tema de mandato, de manera que ellos pueden tomar pólizas, pero no afectarse patrimonialmente, sino que a su vez las toman por cuenta ajena y en consecuencia pues se van a afectar a terceros. Pero los agentes de carga, cuando tengan flotas y demás, también pueden ser parte de una póliza de trayectos. Las empresas de transporte, pues por antonomasia también deben estar incluidas y obviamente los propietarios y conductores de vehículos. Acá ahí sale, esa es una pregunta. ¿Un propietario de vehículo puede comprar una póliza de trayecto simplemente para asegurarse con cualquier empresa? No. Ahí sí no. El que debe ser tomador de la póliza, ya nos lo va a explicar Cindy en el segundo módulo, es la empresa de transporte. ¿Listo? De manera que el propietario no puede tomar una póliza unipersonal simplemente para amparar la mercancía que él lleve, no. La contrata en el momento en que la transportadora le delega esa responsabilidad. Entonces, toda la cadena de suministro, en resumidas cuentas, podría tomar una póliza de trayectos, de manera que no debe estar limitado únicamente a las empresas de transporte. ¿Por qué se justifica la póliza de trayectos? Entendamos que la filosofía muchas veces ante un siniestro de todos es evadir responsabilidad. La culpa la tuvo usted, no, que la tuvo yo, y el otro dice, ¿que acaso yo tengo la culpa? Todos salen con una serie de argumentos esquivos a la hora de responder frente a una pérdida, incluso que saben que les corresponde. Entonces, ante eso, la protección de la póliza de trayectos pues permite quitar toda esa subjetividad que podría tener un reclamo entre esas partes. Entonces, lo primero es que permite una corresponsabilidad sobre la pérdida con base en la solidaridad que existe en una responsabilidad civil frente a terceros. ¿Cuál es esa? Ya no la vamos a mencionar, pero cuando el vehículo delegado en transporte ha tenido una novedad donde afecta a terceros. Cuando hay afectación de terceros, esas terceras personas pues se constituyen como demandantes hacia la organización, dígase la empresa de transporte, generador y demás. En principio, obviamente demandan es al del vehículo, pero como les decía, es muy probable que ese propietario del vehículo patrimonialmente no tenga el soporte económico y deba recurrir entonces el abogado de la parte demandante a escalar la pérdida a entes con mayor capacidad económica y ténganlo por seguro que así va a suceder. Lo primero que van a identificar es en dónde está el que emitió el manifiesto, porque obviamente se supone, o más bien se presupone, que ellos son los que tienen con qué responder. Segundo, porque protege a los beneficiarios del conductor por eventos sucedidos durante ejecución del transporte. ¿Por qué a los beneficiarios del conductor? ¿Qué tienen que ver los beneficiarios del conductor en un siniestro? Sencillo, porque lamentablemente la cadena de suministro, si ustedes analizan, cubre la mercancía en todos sus ámbitos. Está cubriendo el vehículo que la transporta, está cubriendo el tráiler, incluso cubre a terceros por lo que haga el tráiler. Cubre a todo el mundo y el que realmente se está quedando desprotegido es el conductor. Entonces, cuando el conductor llegase a tener una novedad dentro de un contrato de transporte, novedad que afecte físicamente su vida, es decir, que sufra una lesión incapacitante, incluso permanente, o Dios no lo quiera la muerte, pues las personas que figuran como beneficiarios de ley o los que él haya designado, se van a considerar como con derecho a reclamar un dinero con base en la póliza de trayectos. Protege también a la transportadora por la transferencia del riesgo. Una cosa es transferir el riesgo, que es cuando la empresa de transporte le entrega los bienes a un conductor o un propietario de un vehículo para que los lleve del punto A al punto B. Ahí transfiere el riesgo porque dice, yo no lo transporté, pero lo transportó su contratista, que para este caso es el dueño de un camión. Entonces, esa transferencia de responsabilidad, esa transferencia de riesgo no es transferencia de responsabilidad. La responsabilidad sigue latente. Entonces, es necesario también para el transportista exigir o convertir a través de políticas propias que todos sus proveedores tengan una póliza de transportista o de trayecto. Y finalmente, por una situación muy particular, porque es que el seguro de responsabilidad civil extracontractual, como lo conocemos hoy día, digamos que
el seguro de un vehículo en las pólizas de todo riesgo. Tiene un accidente en el carro y va y golpea el carro de un tercero. A través de la póliza mía, en una cobertura que se llama de responsabilidad civil extracontractual, se le pueden cubrir las pérdidas a ese tercero afectado. Hasta ahí santo y bueno. Pero en la carga, digamos que vamos dando una curva y se cae el contenedor en un peralte y ese contenedor cae sobre otro vehículo y lo destruye. No hablemos de vidas, qué pecado. Hablemos simplemente de pérdidas patrimoniales, pero si cayera ese contenedor o un pallet o una estiba sobre otro bien, afectándolo, es claro en la póliza de todo riesgo de los vehículos que eso es una exclusión. Ahí dice una letra en las exclusiones de las pólizas de todo riesgo de los carros, dice, no se cubren las pérdidas generadas por la mercancía transportada, punto. Entonces, ¿qué pasa con la empresa de transportes? Que debe suscribir una póliza que extienda la cobertura de él como operador de transporte a nivel nacional a todo el ámbito nacional. ¿Y en dónde está expuesto? En todos y cada uno de los despachos que haga. En consecuencia, para poder cubrir ese tipo de operaciones debe contratar una póliza muy grande que además es muy costosa y que le sale de su propio pecunio, o dos, puede soportarse a través de una póliza por trayecto que cubriría en ese caso ese tipo de eventualidades. Entonces, ¿cuál es el beneficio para la transportadora? En principio, que estaría cubierto por todos, hasta por la suma contratada, en cualquier sitio con cualquiera de sus vehículos, incluido personas y cosas, afectados terceros obviamente, pero también porque no le cuesta más, porque de hecho esa póliza la paga es el transportista o el contratista. El único que se tiene que encargar es de recaudar la prima y pagarle a la aseguradora. Entonces sale indemne también del proceso de reconocimiento de primas adicionales que no le van a aumentar el costo de su operación. Entonces miren que los beneficios son bastante claros. ¿Listo? ¿Hay alguna inquietud hasta el momento, por favor? Jean Paul dice que no escucha y se salió. Se salió. No, realmente no escucho. Bueno, se salió. Coberturas. Hablemos a grosso modo de las coberturas de la póliza de transportes. La póliza de transportes como tal tiene unas coberturas que siempre hemos mencionado que cubren la mercancía en sus diferentes movimientos. Pero a nivel de las coberturas de la póliza de trayectos, estas son más amplias. La primera cobertura que tendría es la responsabilidad civil extracontractual. Entendamos que en el modelo colombiano la póliza de transporte de mercancías no cubre daños generados por la carga. Para ello es necesario contratar una póliza de responsabilidad civil extracontractual, que es adicional a la de transportes. Las pólizas de transporte de mercancías en nuestra legislación están determinadas únicamente por la pérdida patrimonial de la mercancía. Digamos que a nivel de lo que es Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, incluso algunos países de la Comunidad Europea, el que transporte carga debe tener una póliza de responsabilidad civil intrínseca, de manera que cada vez que vas a despachar un kilo de una mercancía, hay un costo adicional para cubrir un tema de responsabilidad civil extracontractual. Nuestro modelo colombiano no lo tiene. En consecuencias, esa es la primera cobertura que tiene el producto de trayectos, la de responsabilidad civil extracontractual, de manera que allí estamos ya cubriendo bienes de terceros que se vean afectados tanto por el vehículo como por la carga. ¿Por qué por el vehículo y por la carga? Por la carga porque ya lo mencioné que es una exclusión y en consecuencia esto es un PLO. Pero por el vehículo porque muchas veces los vehículos que se subcontratan pueden no tener una póliza de todo riesgo. Y en ese caso, ¿a quién le toca responder? A la empresa que lo contrató. Caso en el cual saque del bolsillo y pague porque no hubo con quién cubrirse. ¿Listo? Segundo punto, la póliza de accidentes personales que cubriría al conductor. Reitero, tanto por lesiones incapacitantes como por desmembración o muerte. ¿Listo? Esa póliza de accidentes personales en el mercado realmente se le tipifica como de accidentes personales. Es decir, que no es vida. ¿Qué diferencia existe entre una póliza de vida y una póliza de accidentes personales? Que la póliza de accidentes solo debe surgir a través, es decir, que surja la afectación de la persona a través de un accidente, como consecuencia de un accidente, mientras que la póliza de vida no, esa es mucho más amplia. No, pudo haber tenido un fallecimiento por un infarto, o como decían las abuelas, le dio una picada y ahí quedó.
pues en ese caso la persona en el mercado asegurador no está cubriendo vida como tal, sino solamente accidentes personales. Solo que existen algunas condiciones especiales en algunos productos que pudieran dar lugar a que en ejecución del contrato de transporte el conductor se haya visto afectado y en consecuencia, mientras está todavía ejecutando el contrato de transporte, pues pudiera haber una cobertura. No necesariamente que exista un accidente del vehículo transportador. ¿Listo? Esta es una cobertura bastante importante. Además, porque, reitero, al conductor normalmente se le deja en descubierto de todas las coberturas, porque aquí solamente en Colombia, qué tristeza, pero primero aseguramos el carro que la vida misma. La tercera son daños a la mercancía o pérdidas de la mercancía. Vaya, esto sí es importante, porque aquí a través del modelo subrogatario pueden llegar las pólizas matrices a subrogar y cobrar obviamente por esta cobertura también una parte de la pérdida. En el mercado hay pólizas que se manejan tanto de cobertura inicial como de cobertura vía deducible. Es decir, que afectan la póliza grande automática que llamamos y el deducible que haga falta de la póliza automática lo vamos a cobrar en la póliza por trayecto. Esas modalidades se aplican, pero también hay pólizas que en el mercado permiten que se tome la póliza por trayectos como capa única. No es lo ideal, porque en ese caso lo que están exigiendo las compañías de seguro es que tanto la póliza automática como la de trayectos estén en la misma aseguradora. ¿Listo? Cuando las pólizas de trayectos se suscriben en aseguradoras diferentes, ahí vamos a tener problemas y el ejercicio de subrogación se puede ver seriamente afectado. ¿Listo? Es importante, sobre todo para el producto de responsabilidad civil contractual, que primero se toque la póliza matriz y si la póliza matriz cubre, ahí sí se puede cubrir por la póliza de trayectos. Si la póliza matriz objeta el siniestro, no se puede cobrar la póliza de trayectos. ¿Listo? O sea, son condiciones especiales, pero que corresponden más al ámbito del siniestro. Opcionales, aparecen dos coberturas la verdad, muy importantes para las transportadoras en el medio. Esa cobertura, la primera es la de asistencia a la carga. Oigan, que además de que la póliza me cubra las pérdidas de mercancía, de lesiones de personas, en fin, la responsabilidad frente a terceros, y que además me provea un servicio de asistencia a la carga en carretera, oiga, qué buen servicio. ¿De qué se trata? Pues sencillamente de que a través de la compañía se activen unos procesos. Puede haber una recogida de mercancías, puede haber transbordo de la misma, servicio de grúa o incluso asistencia jurídica en el sitio. Como pueden ver, este tema de asistencia robustece más esta figura de trayectos y hace que no solamente el transportista esté asegurado frente a las pérdidas patrimoniales, sino a esos agregados que realmente lo van a proteger en un siniestro, porque ténganlo por seguro. En el momento en que tiene un siniestro, cualquier persona, incluso por sencillo que sea, uno muchas veces no sabe qué hacer, ni a dónde llamar, ni nada, queda totalmente perdido. Entonces aquí la compañía provee esa asistencia. Lo único que tiene que tener es un número de contacto donde él va a llamar a activar esa asistencia y pedir una ayuda. Ayuda que además en forma de línea, para el caso del grupo ET, proveemos, por ejemplo, un tema de llamados a la empresa, una asistencia telefónica remota. Muchas veces los conductores se gastan los minutos llamando a la novia, pero no guardan ni un minutico para un evento. Entonces, complicado. Nosotros podemos proveer ese servicio. Y finalmente, una cobertura que le hemos denominado de reducción de pérdidas, en las que el vehículo transportador, si llegara a resultar afectado en un siniestro, también tendría una cobertura negociada en límites como tal, que permitiría también cubrir las pérdidas de su propio carro, Esto es, digamos que muy beneficioso para el mercado porque en Colombia, por no ir muy lejos, primero, la cultura del seguro no está tan arraigada todavía, de manera que cuando tú compras un carro, en el caso de carga, lo aseguran mientras estás pagando el crédito y apenas terminas de pagar el crédito, inmediatamente el carro ya no le pagan más un seguro. Realmente pagan el seguro por una obligación frente a la financiera, pero no porque quieran protegerse patrimonialmente. Entonces es muy usual encontrar vehículos que no tienen pólizas todo riesgo. Entonces la parte de reducción de pérdidas permitiría al vehículo tener una pequeña cobertura por ese tipo de novedades. Cuando el vehículo tiene póliza de todo riesgo, esta póliza o esta cobertura de reducción de pérdidas estaría como una capa superior. Es decir, que después de afectar la parte de la cobertura de pérdida parcial daños del vehículo, ahí sí va a entrar a afectar la póliza de reducción de pérdidas. Esos son los 5 productos que maneja la póliza de trayecto, las 5 coberturas. En detalle de productos, el primer producto, que es la responsabilidad civil extracontractual, protege a la empresa de transportes
por lo que haga el vehículo en vía. Yo lo decía, es que el riesgo, una empresa como por decir, qué sé yo, podamos citar un Botero Soto que hace 1000 despachos al día. Imagínense 1000 carros de Botero Soto viajando en las carreteras del país para no ir muy lejos. Si el Estado no puede controlar muchas veces el comportamiento de los conductores estando en un sitio, imagínense a nivel nacional qué puede pasar. En consecuencia, para las empresas de transporte, tener tan atomizado ese riesgo es imposible de controlar. La única forma es tener un mecanismo de, digamos, de compensación económica en caso de novedad. La foto que tenemos acá nos ilustra un poco un siniestro de responsabilidad civil extracontractual. De hecho, han sucedido dos importantes este año. No sé si recuerden, bajando hacia Silvania un vehículo, tenía el volco levantado, ya como dice el dicho, a toda mecha bajando hacia Silvania y no se dio cuenta que tenía el volco levantado y se llevó un puente peatonal por delante. ¿Cuánto vale ese puente peatonal? Eso vale un jurgo de plata, pero hay daños colaterales, porque es que el seguro de responsabilidad civil extracontractual tiene una parte patrimonial, es decir, daños como tal, pero existe una extrapatrimonial, y que son daños, digamos, ya diferentes, porque ahí está el riesgo, el daño moral, daño a la vida de relación, en fin, que son objeto de una charla de responsabilidad civil. A veces vale más ese tipo digamos, de pretensiones económicas por el daño moral que la misma pérdida patrimonial. Eso también lo cubre el módulo de responsabilidad civil extracontractual. Otra situación, aunque el vehículo no cuenta con un seguro de responsabilidad civil, este seguro tendrá una protección adicional contra posibles demandas, de manera que el producto realmente tendría lo que llamamos siniestros de cola larga, en donde puede que la demanda no surja en este momento, sino después. Entonces también tendría esa posibilidad de que a la larga pues tuviera nuevas afectaciones, pero siempre y cuando estas afectaciones o pérdidas pretendidas en reclamación no superen los valores asegurados. ¿Listo? ¿Alguna inquietud hasta el momento, por favor? No veo ningún chat, nada. Ok. ¿Cómo funciona la responsabilidad civil? El tomador es la empresa de transportes. El tomador es la entidad que se encarga tanto del recaudo y la negociación de la póliza. El tomador no es el asegurado. El asegurado para este caso son los propietarios de los carros. ¿Listo? Y si el propietario es el mismo conductor, pues obviamente será el mismo. Beneficiarios en RC. Como es extracontractual, siempre serán terceros afectados. Me preguntaban en una charla el otro día, venga, y si en el carro yo subo a un tripulante que me va a ayudar al descargue, ¿está cubierto? No, ese tripulante no está cubierto, solo terceros afectados. ¿Listo? Finalmente, vigencia de la cobertura, es algo muy importante. ¿En dónde finaliza la cobertura y más bien dónde inicia? La cobertura de transporte inicia desde el mismo momento en que la empresa se ha hecho responsable de la mercancía, pero para efectos de este producto es desde el momento en que la mercancía ya la tiene bajo su custodia un vehículo. ¿Listo? ¿Y dónde termina? El momento en que descarga la mercancía. Punto. Ahí se termina la póliza de responsabilidad civil extracontractual. ¿Cómo funciona la de accidentes personales? El tomador de la póliza también es la empresa. ¿No ha pasado la diapositiva? Ya, es la empresa de transportes. El asegurado será el conductor. Ojo que no necesariamente, si el conductor no es el mismo propietario, ahí podemos tener problema. Entonces siempre es necesario que la empresa de transporte refiera a quién es el conductor que está haciendo la operación. En consecuencia, esa es la persona que va a quedar asegurada, el conductor. ¿Listo? Porque es la persona que se puede ver afectada en el momento de un siniestro. Beneficiarios, los que el conductor escoja, que son los que él elige a su beneplácito, o si no los toma o no los refiere dentro de la póliza, serán los que determine la ley. La ley determina que en principio es la cónyuge o el cónyuge, los hijos en segunda instancia, y en ausencia de ellos las personas que tengan vínculo directo siempre y cuando alguna de estas personas no exista. Condición primordial, es importante para nosotros y lo vemos como que debe ser una política de las compañías que todo conductor, todo propietario de vehículo que se contrate, sea propio o tercero, tenga esta póliza. Porque ya lo vimos, protege patrimonialmente bajo figura de solidaridad a todas las partes.
¿Cómo funciona el módulo de responsabilidad civil o de daños, que es la responsabilidad civil contractual? El tomador es la empresa de transportes. En todos los casos, el tomador va a ser la empresa de transportes y nosotros es con la empresa de transportes que nos vamos a entender para efectos del recaudo de la prima y negociación de renovación. ¿Quiénes son los asegurados? Los propietarios o tenedores de los vehículos despachados. Los beneficiarios para el caso de la mercancía, pues obviamente es el dueño, es decir, el generador de carga. ¿Listo? Y finalmente la vigencia va a estar supeditada al momento de carga de efectivo del carro como tal, hasta la entrega de la mercancía. ¿Qué pasa, por ejemplo, con algunas condiciones en donde se extiende ese tipo de cobertura? ¿En dónde? En una huelga. Entonces hay paro. Y en un paro, somos un país de paros, el vehículo debe pernoctar en días en un sitio, mientras digamos que se aligera o se aliviana la situación. En ese caso la vigencia se puede extender a ese tipo de eventos. Es necesario obviamente que todo esto tenga un control exigente por parte de la compañía. No, que como tengo seguro puedo hacer lo que yo quiera y salirme a la calle y exponerme, porque es que todos la empresa también expone patrimonialmente una pérdida que es el deducible. Y vaya uno a saber si haya incumplido algún protocolo interno y no le paguen. Entonces es importantísimo que quede claro que las vigencias se pueden extender siempre por fuerza mayor. Cuando hablamos del siniestro, uno dice lo primero, bueno, ¿y cuánto vale la pérdida? ¿Por qué es tan importante para las empresas de transporte como tal contar con una póliza de trayectos? Se los voy a mencionar de una manera muy sencilla, porque es al que más le va a doler la novedad que se presente. ¿Por qué? Porque resulta que en el tema del seguro los valores que se deben asegurar son de reposición y el valor de reposición va aumentando conforme haya procesos adicionales en el mismo. Entonces, digamos que yo compro un bien en planta del cliente, del fabricante, compro un bien en 1.000 pesos, pero resulta que eso le tengo que adicionar gastos de transporte y fletes a nivel mundial, tengo que agregarle impuestos y demás, de manera que el transportador cuando va a entregar en el destino final, ya vienen agregados, ya no son 1.000 pesos, sino 1.800 o 2.000 o 3.000 que debe estar asegurando. Como es el que tiene una condensación de valor más alta, pues es el que más va a tener que verse afectado lamentablemente si sucede una pérdida. De allí que además existe otra situación. ¿A quién le echan la culpa de todos los males cuando realmente los errores se pudieron presentar atrás? Hay despachos cuya operación, digamos, a nivel de aduanas pasan sin restricciones en los puertos. Entonces, mucha mercancía viene en un contenedor, del contenedor baja de una vez a plataforma, del plataforma lo suben al camión, del camión de una vez a destino y nadie abre la mercancía, porque nadie lo abre. Cuando llega a destino lo abren, uy, todo viene dañado. ¿Y a quién le toca pagar? Pues al mismo que está entregando la mercancía. Entonces, por eso el transportador es el que más afectado se ve patrimonialmente ante una novedad. De ahí que sea importante que toda la cadena de valor de una mercancía, realmente el que más propenda por asegurarse sea el transportador. Pero reitero, no necesariamente el transportador debe hacer el cubrimiento. Cualquiera de aquellos que use el transporte como tal puede asegurar en una póliza de trayectos. Entonces la vigencia lo mencionábamos del punto A al punto B, desde el momento en que la mercancía se monta en el camión y termina cuando la mercancía es puesta en destino. Ahora viene Cindy a explicarnos la parte de los procesos para formalizar una póliza de trayectos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna inquietud, estamos a la orden tanto en el chat como en el audio. Muy amables. Bueno, buenas tardes. Entonces, en esta segunda capítulo vamos a mirar, digamos que las empresas que requieran de este producto, cuál es el trámite que se debe efectuar para adquirir el producto con la compañía que ustedes deseen. Pues lo primero que tenemos que hacer es involucrar al asesor de seguros que cada empresa de transportes tiene en este momento. Si alguna empresa de pronto no tiene su asesor de seguros, pues también nos pueden hacer contacto a nosotros y es posible que nosotros les estemos, digamos que recomendando algún asesor que trabaje en el mercado para tramitar esta póliza. Una vez el intermediario haya hecho su solicitud con la aseguradora que designe y que esté manejando el producto en el mercado, se hace la expedición de la póliza. Dicha póliza a nosotros nos la hacen llegar para incluirla en un sistema donde ustedes ya podrán realizar este proceso de expedición. En el proceso de expedición nosotros vamos a interlocutar con varios sistemas. Digamos que tenemos la opción, si la empresa tiene un sistema propio, si el sistema de otro proveedor, podemos estar haciendo un proceso de interfaz
un desarrollo de web service para que estos sistemas se comuniquen y transmitan la información al sistema de la aseguradora, que para este caso el sistema pues que la mayoría de las aseguradoras tienen es el sistema de ADS. O los clientes que pronto no tienen un sistema y que pues es una operación de un volumen bajo, pueden hacer la expedición directamente desde este sistema. Cuando ya, digamos, hayamos parametrizado las pólizas, que ya las condiciones que le haya otorgado la aseguradora, dependiendo de las coberturas, como lo mencionaba Norman, le haya interesado más a la empresa con sus respectivos límites, nosotros procedemos a realizar la capacitación del proceso para expedir esa póliza y que cada despacho quede asignada su póliza y el despacho, digamos, quede bien asegurado. El proceso del pago de esta póliza, pues los movimientos que realiza la empresa durante el mes, al mes siguiente serán facturados por la aseguradora. Entonces, la aseguradora le enviará una factura, una cuenta de cobro a la empresa a través de su asesor de seguros para que realice el pago, pues digamos, de todos los movimientos que se efectuaron durante el mes. Tenemos un tema de una mesa de apoyo de soporte, cualquier novedad que se presente, siempre vamos a estar pues ahí nosotros en plena comunicación con ustedes. Entonces, como lo comenté, digamos que nosotros ya tenemos un tema de unos desarrollos de web service con los diferentes proveedores del mercado. En este caso, pues tenemos todas las empresas que tienen el tema de Avanzat pueden hacer la expedición desde allí directamente desde un módulo de solicitud. Tenemos desarrollos con otros proveedores como lo son Colombia Software, Sysim, Go Solutions, Granada, Argos, Syscon, Systrans. Entonces, digamos que con estos clientes, con estos proveedores, nuestro sistema de ADS ya está interactuando con estos proveedores. Si el cliente, como lo mencioné, no tiene uno de estos que están aquí mencionados, un proveedor de estos acá, pues podemos hacer también un desarrollo. Tampoco es que estemos, digamos, como cerrados a la banda que tienen que ser esto, no. Con el proveedor que ustedes quieran. Si es una empresa que tiene un sistema propio, también podemos mirar la viabilidad de hacer ese desarrollo del web service. Para hacer este desarrollo, digamos, cuando ya ustedes toman la póliza con su asesor de seguro, es muy importante que siempre a la aseguradora o con el asesor que estén haciendo nos formalicen un formatico que se llama el formato de solicitud para la póliza de trayectos, donde nosotros vamos a identificar cuál es el proveedor, que nos digan quién es el contacto con quien vamos a hablar para el tema del ingeniero de sistemas, a que estemos información clara para tener una comunicación más efectiva. Si me dicen, mi proveedor es, no sé, Argos. Bueno, con Argos, ¿yo con quién me voy a comunicar? En la empresa de transportes también es muy importante que nos acompañen en este desarrollo, en este seguimiento, porque es que digamos que finalmente esos proveedores, los clientes son ustedes, entonces van a ser como más efectivas las solicitudes que ustedes directamente le hagan a ese proveedor. Necesito transmitir tal información. En esa transmisión es muy importante que se le deje especificado a estos proveedores cuáles son los tipos de despachos que se van a transmitir, si son trayectos nacionales, si son trayectos urbanos, si yo necesito que solo me transmitan información de terceros. Eso es muy claro, ¿por qué? Porque hemos tenido algunos casos donde no se les dan las especificaciones a los proveedores y los proveedores nos empiezan a transmitir toda la información de los despachos. En estos despachos, pues muchos nos envían la información de los vehículos propios y pues cuando llegan las cuentas de cobros mes a mes, ahí es cuando vamos a tener los dolores de cabeza. Entonces es muy importante tener esta información muy clara. Para los casos donde no hay un desarrollo o una tecnología, como lo comentaba anteriormente, nosotros a través de la aseguradora, pues empezamos, digamos que hay unos proveedores, pues que este desarrollo siempre va a tener un costo. Entonces, pues la aseguradora es la que nos va, digamos que a avalar ese desarrollo, si va a respaldar ese desarrollo, o hasta a veces los mismos clientes dicen, bueno, yo asumo una parte de este desarrollo, entonces digamos que ahí entramos como en un proceso de negociación y la definición de este proceso. En los tiempos de ejecución de los desarrollos, realmente nosotros dependemos mucho de los proveedores. Hay proveedores que son pues dedicados y podemos sacar un desarrollo de un web service exitosamente, no sé, en 15 días.
como hay otros proveedores donde, pues digamos que por sus tiempos de movimientos y ejecución que tengan en sus procesos, nos podemos llevar 1 mes, 2 meses. Entonces, todo esto depende como mucho del proceso de la ejecución del proveedor, también de la insistencia también de la empresa que esté ahí como presionando para poder llevar en un menor tiempo esta ejecución del desarrollo del web service. Entonces, como lo comentaba, pues para las empresas que no tienen un sistema con proveedores o que no tienen un sistema propio, pues se les puede dar acceso al sistema de ADS. Este sistema, digamos que es muy sencillo para utilizar. Una vez ya parametrizamos nosotros las pólizas, se pueden crear los N números de usuarios que la empresa requiera para hacer el proceso de expedición. Todas las oficinas pueden hacer su proceso de expedición, los números de usuarios que ustedes requieran. El sistema, en el momento de hacer el despacho, la información pues básica que nos va a pedir el sistema es, como lo podemos observar acá, son 2 datos del despacho, como es el número del manifiesto, el valor declarado, el origen, destino, la fecha de salida, la fecha estimada de llegada. Aquí en esto es muy importante tener claro que nos han, digamos que unas preguntas muy frecuentes son, bueno, si yo le coloqué fecha de llegada que, no sé, hoy 19, que le coloqué el 21, y si llega el 22, ¿qué pasa con mi cobertura? No, esta es una fecha estimada y realmente la cobertura aplica hasta que llegó la mercancía a destino final, hasta el cumplido de ese despacho. Entonces, no es que aquí se rija la aseguradora, que si aquí decía hasta el 21 va mi cobertura, no, va hasta la fecha real de la entrega de la mercancía. En segundo, están los datos del vehículo, pues aquí se solicita la información de la placa, de la marca. A medida que el cliente tenga toda la información en la base de datos, digamos que es muy sencillo porque en un próximo despacho que yo ya vaya a realizar, solo digito la placa y pues ya me cargará toda la información que inicialmente yo haya parametrizado para ese vehículo. Los datos del propietario del vehículo, tanto el nombre como su cédula, el correo electrónico, el teléfono, la dirección, esto nos lo va a solicitar. Y así también, posteriormente a otro despacho, digitamos solo el número de cédula y nos va a cargar la información. Lo mismo sucede con la información del conductor. Entonces, esta es la información que la empresa, en el caso para las empresas que de pronto lleguen a utilizar el sistema de ADS, deben registrar solo esos campos. Y ya el sistema automáticamente nos va a cargar las coberturas que el cliente haya adquirido. Tanto la póliza RC, la póliza DAP o daños a la carga, si tiene asistencia. Entonces, el sistema te va a cargar esas coberturas y con los correspondientes límites que haya adquirido. El sistema nos va a permitir hacer, digamos, como filtros de cuántos despachos yo realicé en un determinado periodo. Entonces, ahí nos va a permitir hacer esa visualización. Permite hacer descargas también a un Excel. Este básicamente es el certificado donde se otorga la cobertura. Digamos acá, este es como el respaldo para mostrarle a los conductores que ustedes realmente están asegurados, que la carga está asegurada y van a mostrar las coberturas o los límites que se estaba otorgando en esa póliza. Entonces, para este ejemplo, pues tenemos una cobertura de responsabilidad civil, la responsabilidad contractual, accidentes personales y la cobertura de asistencia especializada, que es el tema de asistencia logística. El certificado pues nos va a mostrar la información realmente del conductor, la información del vehículo, el manifiesto que yo estoy asegurando. Entonces, todo esto, realmente este es el respaldo de que ese viaje sí fue asegurado con una póliza de trayectos y pues el correspondiente certificado ya vendrá con su loguito y la firma autorizada pues de la aseguradora con la que ustedes vayan a tomar el producto. Bueno, eso básicamente es, pues digamos que toda la información que les queríamos dar el día de hoy. Digamos, este producto realmente, como lo mencionaba Norma, es un gran respaldo para las empresas de transporte en el tema cuando se presentan los eventos, así sea un evento de una menor cuantía, un evento con un tercero, que un conductor, que es el de verdad como el más desprotegido en toda esta cadena. Entonces tenemos pues un excelente producto que con el asesor de seguros, como lo mencionaba, con el asesor que ustedes tengan,
puedan adquirir. En este momento pues hay una variedad de compañías del mercado que ya están ofreciendo el producto, está Alias, está Previsora, está AIG, tenemos Equidad, Mafre, entonces con la aseguradora que ustedes requieran adquirir este producto lo puedan hacer. Entonces no sé si tienen alguna pregunta que les podamos dar mayor información, aclarar en el día de hoy, que si nos puedan, que necesiten. Pues no veo nadie, me confirma, no sé en el chat si alguien tiene alguna pregunta, entonces también por favor a través del chat nos pueden estar escribiendo. No, pues no tengo. No se escucha nada, no sé si. Entonces, pues solo me queda en darles gracias por la participación el día de hoy en este webinar y pues esperamos haberles resuelto algunas inquietudes o dudas sobre el producto que se está manejando en el mercado. Muchísimas gracias por tu participación. Ok, Nancy, no, con mucho gusto.